Vamos a hallar esta integral de 0 a infinito de t e a la menos 2t coseno de t dt mediante transformada de Laplace. ¿Cómo se evalúa esa integral usando transformada de Laplace? Primero se calcula la transformada de Laplace de lo que está dentro de la integral, es decir, de t e a la menos 2t coseno de t. Tenemos que calcular esa transformada de Laplace que para nosotros va a ser f minúscula de s. Y luego, por una propiedad, la integral desde 0 hasta infinito de esto mismo va a ser igual a f minúscula, pero evaluado para 0. Luego hay que ver cómo se evalúa primero esta transformada de Laplace, ¿no? Tiene su procedimiento, la transformada de Laplace de lo que está dentro de la integral. Entonces vamos a comenzar calculando la transformada de Laplace de coseno de t, que es simple. Y luego vamos a pasar a la transformada de Laplace de t coseno de t. Y luego vamos a pasar a la transformada de Laplace de t coseno de t y multiplicado por e a la menos 2t. ¿Qué sería esto mismo que está acá, solamente que en otro orden, ¿no? Es decir, esto también sería el f de s que necesito para calcular lo que me están pidiendo. Entonces le damos solución. Primero la transformada de Laplace de coseno de t. Sería s sobre s cuadrado más 1. Se hace mediante tabla, porque en la tabla está que la transformada de Laplace de coseno de k por t es igual a s sobre s cuadrado más k cuadrado. Y se reemplaza para k igual 1. Luego aplicamos esta propiedad para calcular la transformada de Laplace de t coseno de t. Calculamos entonces la transformada de Laplace de t por coseno de t con esta propiedad. En este caso, en la fórmula viene transformada de Laplace de t a la n por una función f mayúscula. Quiere decir que n va a valer 1. Es t a la 1 por coseno de t sería la función f mayúscula que tengo que reemplazar aquí. Entonces sería menos 1, según la propiedad, elevado a la n, es decir, a la 1, por la derivada enésima. Pero en este caso n vale 1, sería la primera derivada simplemente. ¿La primera derivada de quién? De la transformada de Laplace de f mayúscula. En este caso f mayúscula es coseno de t. Sería la derivada primera de esto de aquí. Porque esto de aquí, es decir, s sobre s cuadrado más 1, es la transformada de Laplace de coseno de t. Otra vez hacemos hincapié, en este caso f mayúscula para nuestro caso es coseno de t. Y acá me está diciendo transformada de Laplace de coseno de t, es lo que tengo que derivar. Es decir, hay que derivar s sobre s cuadrado más 1. Entonces aplicamos la fórmula para hallar la transformada de Laplace de t coseno de t. Sería menos 1 a la n que vale 1 por la primera derivada de s sobre s cuadrado más 1. Menos 1 elevado a la 1 es menos 1, por eso coloco aquí el signo menos adelante. Y lo que está dentro del corchete es la primera derivada de s sobre s cuadrado más 1. Es una derivada de un cociente. ¿Cómo se calcula? El de abajo, que es s cuadrado más 1, por la derivada del de arriba, que es la derivada de s, que vale 1, menos el de arriba, que es s, por la derivada del de abajo, que es la derivada de s cuadrado más 1, que es 2s. Y todo sobre el de abajo al cuadrado, que es s cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces seguimos haciendo las operaciones. S cuadrado más 1 por 1, s cuadrado más 1, menos s por 2s, 2s cuadrado, sobre s cuadrado más 1 al cuadrado y el signo menos adelante del corchete. Entonces, menos, abre corchete, y aquí arriba s cuadrado menos 2s cuadrado es menos s cuadrado más 1, sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Y este menos que está adelante lo utilizo para cambiar acá el signo en el numerador. Ya no menos s cuadrado más 1, sino s cuadrado menos 1. Entonces, teniendo la transformada de Laplace de t coseno de t, que está acá, puedo calcular la transformada de Laplace de t coseno de t, pero multiplicado por e a la
menos 2t. Para esto me baso en el exponente de e. Aquí me fijo en el exponente de e, que es una constante por t, y lo que me interesa es la constante, es decir, me interesa, voy a llamarle a igual a menos 2. Ese menos 2 es lo que me interesa. Entonces, ¿cómo lo calculo? Todo lo que aquí es s, todo lo que aquí es s, aquí lo voy a cambiar por s menos a, es decir, s menos menos 2, o también s más 2. Simplemente aquí, lo que era s en la anterior transformada de Laplace, ahora va a ser s más 2 al cuadrado menos 1, y aquí también tengo s, va a cambiar por s más 2 al cuadrado más 1 y todo al cuadrado. Eso es lo que estoy haciendo aquí, reemplazando el s de la anterior transformada de Laplace por s más 2. La propiedad está aquí apuntada. Tenemos la transformada de Laplace de e a la a por t, en este caso a vale menos 2, por una función f mayúscula. Es f minúscula, pero evaluado para s menos a. ¿Y quién es f minúscula? Es la transformada de Laplace de f mayúscula. Entonces ya tenemos la transformada de Laplace de lo que está dentro de la integral, que sería e a la menos 2t por t coseno de t. ¿Qué sería igual a esto? S más 2 al cuadrado menos 1 en el numerador, y en el denominador s más 2 al cuadrado más 1, pero todo elevado al cuadrado. Eso es para mí f minúscula de s, es decir, la transformada de Laplace de lo que está dentro de la integral. Y para calcular la integral de 0 hasta infinito, simplemente la función f minúscula se evalúa para s igual a 0. Eso es lo que estamos haciendo a continuación. Decimos que esta transformada de Laplace de lo que está dentro de la integral es f minúscula igual a todo esto. Entonces la integral, el resultado de la integral es el f de 0. Simplemente aquí hay que reemplazar s igual a 0. Aquí está la propiedad. La integral de 0 a más infinito de f mayúscula es igual a f minúscula de 0. ¿Quién es f minúscula? Es la transformada de Laplace de lo que está dentro de la integral, f mayúscula. Entonces, como decía, simplemente aquí se reemplaza s igual a 0 y se obtiene el valor de la integral, que sería f minúscula de 0, es decir, 3 sobre 25. Aquí sería 0 más 2, 2 al cuadrado 4 menos 1, 3. Y aquí sería 0 más 2, 2 al cuadrado, 4 más 1, 5 al cuadrado, 25. Ese sería el resultado de la integral, 3 sobre 25.